Rogelio está ahí, la hermana Marisa también. Gracias por estar aquí. Vamos a edificarnos, vamos a tratar de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios para luego también poder eh, ayudar a otras personas a entender este libro tan interesante que es el libro de Apocalipsis. Habíamos estudiado y leído en el capítulo 10 hasta el capítulo 11, verso 14, ya de las dos, las dos visiones que tiene primero el ángel con el librito y luego los dos testigos. Ahora volvemos entonces a las trompetas. Acuérdense que en el capítulo 8, verso 13 de Apocalipsis dice, miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ay de los que mueren en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, los tres ángeles. Y en el capítulo 9 y en el verso 1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta. Aquí ya venimos, acuérdense que las trompetas, hermanos, comenzaron ahí, en el verso 7. Dice el verso 6, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarla. Verso 7 la primera trompeta, verso 8 la segunda, verso 10 la tercera, estoy hablando del capítulo 8, verso 12 la cuarta o el cuarto ángel, ¿ya? Y de ahí se avisa que van a haber tres trompetas de las siete que significan ayes. Ya, entonces, capítulo 9 verso 1 el quinto ángel tocó la trompeta. Y luego el capítulo, a ver, el capítulo 13, o sea, 9:13, dice, el sexto ángel tocó la trompeta. Entonces había una trompeta pendiente de las siete que aparecen allí. Entonces, pues saltamos al capítulo 10 verso 1 y se habla de la visión del librito, y en el capítulo 11 hasta el versículo 11, y en el capítulo 11 verso 1 hasta el verso 14, se habla de los dos testigos. Ahora estamos en el capítulo 11 verso 15, ¿ya? Aquí se va a tocar la séptima trompeta. ¿Ya? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, esto que estamos viendo aquí en el versículo 15, si ustedes miran al frente de su Biblia, en el capítulo 10 y en el verso 7, tienen que ver estas dos cosas, ¿ya? Mire, en el 10:7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, ¿cuáles profetas? Nosotros vamos a ir a buscar a Daniel capítulo 7, ¿ya? Y ahí vamos a comenzar a leer Daniel capítulo 7, verso, vamos a ver aquí, aquí está. Daniel 7 vamos a leer desde el verso 14, 15, 12, había también que... No, el 13. Dice así Daniel. A ver, hermano, alguien que me ayude a leer. Amén, Hermano, hermanito. Del 7:13 dice, ¿no? sí, 7. Un momento, hermano Octavio. Usted va a leer, pero espéreme un segundito. ¿Ya? Espéreme un segundito. 7, 13 y 14, hermano. Muy bien. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. El 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le
sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Muy Hasta ahí, bien. mi hermano. Sí. Entonces, bueno, volvamos la mirada hacia el texto de Apocalipsis 7:15, perdón, 11:15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dice que los reinos del mundo, ¿a qué se refiere? Se refiere que eh, el establecimiento de la iglesia estará no solamente en Jerusalén, sino que en todas partes, cuando dice, cuando usted lee el capítulo 1 del libro de los Hechos, no se pierdan de ahí de Apocalipsis, ¿ya? Por favor. Eh, ni de Daniel, porque tenemos que volver ahí. Cuando uno lee el capítulo 1 del libro de los Hechos y en el verso 6 dice así, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su celo potestad. O sea, no es resorte, no es cuestión de ustedes eso. Déjenlo al Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué indica eso entonces? Que el Señor iba a tener eh, el reino en todas las naciones del mundo. El evangelio se iba a esparcer por todo el mundo, pero también por todas partes sin haber en todos los países, qué sé yo, gente que obedecería a Cristo y Cristo reinaría en los corazones de esas personas. Como llegó aquí, llegó a Ecuador y llegó a diferentes países, a Perú, a Bolivia, a todas partes, llegó también a Rusia, llegó a China. Ustedes saben que China es un país cuya religión es budista, ¿no? Y ahí no dejan que la gente vaya a predicar mucho. Así que hay que tener mucho cuidado. Eh, Tuve la bendición de estar predicando en China hace muchos años atrás y teníamos que irnos cada día en una casa distinta, ¿ya? Para ir predicando. Entonces había que andar escondido. Ahora bien, eso significa entonces, cuando uno lee, si ustedes se acuerdan del capítulo Mañana se 28 del libro de, déjame ya para sacar los carros. ya, Porque mañana del libro de Mateo, en el verso 18, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Cristo tiene todo el poder. Entonces, cuando dice aquí, al igual que en Daniel, al igual que en Daniel, cuando dice en Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El reino de Cristo es indestructible, hermano. ¿Ya? Y es un reino que no va a pasar nunca porque es un reino de carácter eterno, como dice aquí en Daniel 7:14. En el texto de Apocalipsis 11:15 dice, en la segunda parte, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Dónde? En todas las naciones. Eso es lo que tenemos aquí, comenzando con la séptima trompeta. Se cumple ya lo que Dios había establecido. Hay varios textos que podríamos ir mencionando, pero eh, hay un texto que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando hay problemas, y me gustaría que lo viéramos allí en Primera de Pedro, capítulo 1, ¿ya? Primera de Pedro, capítulo 1. eh, a ver, hermano Rogelio, ¿puede leer, por favor? Sí, Primera de Pedro, capítulo sí. 1, verso 10, Versículo, verso verso 10 10. y 11. Bueno, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron
y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Gracias, hermano. Muy bien. Aquí, ¿por qué cito este texto? Primero, dice el verso, el capítulo 1, verso 10 de Primera de Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. La gracia aquí tiene que ver con Cristo. El favor inmerecido, ¿ya? Dice, inquirieron, estudiaron, buscaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, la salvación que nos trajo Cristo, ¿ya? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, el Espíritu de Cristo estaba operando en los profetas, en la antigüedad. Dice, el cual anunciaba el Espíritu de Cristo de antemano los sufrimientos de Cristo, ¿ya? Y las glorias que vendrían tras ellos. Primero el sufrimiento, primero el dolor y después el gozo. Entonces, Cristo pasó por toda esta etapa de sufrimiento que todos conocemos, la tortura, los clavos, las espinas, los azotes, qué sé yo, el maltrato, la humillación, el desprecio, todo lo que quisieron hacer con él, ¿verdad? Pero después de esto, él se levanta, resucita y triunfante asciende a los cielos y hoy día gobierna ya en todos los pueblos, en todos los corazones. Su reino está extendido a través del mundo entero. Entonces, cuando nosotros estamos hablando acerca de, en el capítulo 11, verso 15 del libro de Apocalipsis, que dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Estamos hablando de eso, del establecimiento de la iglesia del Señor ya desde el año 33, ¿ya? Aquí cuando se escribió el Apocalipsis estamos hablando ya del año 90, 96, creo que, a ver si tengo aquí la fecha, dice, sí, más o menos sí, en esa fecha, ¿ya? Entonces, pero el establecimiento del reino se da antes. Luego dice, en el 95, según los escritores, fue escrito más o menos este libro, pero ya estaba establecido el reino de Cristo, ya estaba reinando Cristo. Hay textos, por ejemplo, como Colosenses 1:12, 13 dice que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, ya en Colosenses, ¿ya? Entonces, el reino de Cristo ya había comenzado, estaba ahí establecido, Cristo estaba reinando. Hay una historia bien interesante. Los judíos hablaban de un nuevo rey. Entonces, los judíos que eran los que querían defender la ley del Antiguo Testamento, que no reconocían a Cristo como el rey espiritual, Y el hasta rey, ahora. el rey que reinaría en los corazones de los hombres, empezaron a sembrar la cizaña entre la gente de la Roma pagana, diciendo que Cristo quería hacerse rey, quitar el puesto al emperador. Eso se llama subversión, ¿ya? Que políticamente quería tomar todo el poder. Entonces, yo no sé si ustedes habrán leído en el libro de Juan. A ver, hermano Edwin, ¿podría leer Juan 18, por favor? Evangelio de Juan Juan 18. 18. A ver, hermanito, déjeme un segundito, por favor. Le dice, sí, sí, el versículo 32 al 36, por favor. 32 al Hasta 36. no, hasta el 37, hermano. Hasta el 37. Ya, 18, 32 al 37. Dice la palabra del Señor. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho.
dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, Tú lo has dicho. ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ok, Dijo 37. sí, Le dijo, entonces Pilato, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ok, gracias. Gracias, hermano. Mire qué interesante esto. ¿Se acuerda que hace poquito rato leímos el capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 6, y que vienen los discípulos de Cristo y le preguntan, ¿qué cosa, Cristo? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Los judíos estaban esperando la restauración del reino de Israel. O sea, pero ellos pensaban, hermanos, que era un reino terrenal, Ujú. ¿ya? Un reino como el de Saúl, David, Salomón, ¿ya? Entonces, ellos estaban esperando tener nuevamente un reino así, de orden terrenal, de orden carnal y de orden temporal, porque los reinos humanos son todos perecibles, tarde o temprano terminan, ¿no es cierto? Entonces, se divulgaba entre los judíos de que Cristo venía a establecer un reino. Y los judíos que eran enemigos de Cristo, enemigos de la nueva ley y que querían permanecer en la antigua ley, ellos estaban sembrando, como dije, la cizaña en, entre los romanos, ¿ya? Diciendo que Jesús era un sedicioso que venía a tomar el reino que tenían y el imperio que tenían los romanos. Romano. Por eso, por eso esta conversación ahora entre Jesús, ¿ya? Y Pilato. Cuando leyó usted, hermano, dice el verso 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿De dónde había sacado eso, eh, Pilato? ¿De dónde había sacado esa idea acerca de Jesús? De lo que estaban sembrando los judaizantes, ¿ya? Luego dice, eh, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho de mí? O sea, ¿de dónde sacaste esta información? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Entonces, con toda la maldad que había entre los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los ancianos del pueblo de Israel, los principales hombres, ¿ya? Y todo lo que arrastraban ellos, estaban sembrando esta cizaña en los corazones de la gente para confundir al pueblo romano y tratar de hacer lo que ellos querían, terminar con Cristo. Entonces dice el verso 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. O sea, ¿de dónde entonces? O sea, si nosotros lo único que entendemos, pensarían los romanos como los judíos, hablar de reino, pero reinos terrenales. Ujú. Entonces, dice, mi reino no es de este mundo. ¿De qué mundo es entonces? Es el mundo de los espíritus. ¿Ustedes están hablando de un reino de orden carnal porque lo va a gobernar un hombre de carne y hueso?
un reino de orden terrenal porque está aquí en la tierra, y un reino de orden temporal porque es por un poco de tiempo. Tarde o temprano se va a terminar, nada es eterno en el mundo. Entonces dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ah, entonces, ¿cómo? Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, ¿para qué? Para reinar, para reinar. Él es el rey, pero no es el rey que los hombres están esperando, con una corte humana, terrenal y todo eso, con un ejército terrenal. El ejército de Dios es espiritual. Entonces dice, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, para testificar de la verdad. Cuando usted lee, hermanito, el capítulo 8 y el verso 31 del libro de Juan, dice allí, hablando Jesús a los judíos que habían creído en él, si permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál era la verdad acerca de Cristo? Que Él venía a reinar, pero ellos no esperaban un reino de tipo espiritual, sino que esperaban un reino de tipo terrenal. El reino de Cristo era espiritual, celestial y eterno. Esa es la calidad del reino al cual pertenecemos nosotros hoy día. Y esa es la iglesia establecida. Entonces, esto es algo que uno tiene que ir orientándose y buscando los textos que van que conjugan con lo que estamos leyendo ahí en el libro de Apocalipsis. Ahora, vuelvo a Apocalipsis capítulo 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido para ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Quién reinará por los siglos de los siglos? Cristo. Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Creo que tengo aquí un texto que dice, a ver, si no me equivoco, está, a ver. Me, me- Me parece que es el 14. ¿Ya? Aquí, no, no es ese versículo. Ya lo voy a buscar, ya lo voy a encontrar. Entonces, bueno, el punto es que Él es el Rey de Reyes. Ustedes saben que para que exista un reino, hacen falta 4 cosas, ¿no es cierto? Primero tiene que haber un rey, ¿ya? Segundo, tiene que haber un territorio donde el rey reine. Tercero, tienen que haber súbditos que se sujeten a la orden del rey. Y cuarto, tiene que haber una ley. Entonces, el rey es Cristo, ¿ya? El territorio es la iglesia, los súbditos son los cristianos y la ley es el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Cristo está hablando del reinado, está hablando de un reinado de orden espiritual, no de orden terrenal, carnal y temporal, sino de un reino de orden espiritual, celestial y eterno. Eso es entonces lo que estamos hablando aquí, que ya se establece entonces definitivamente el reino de Cristo en el capítulo 11 y en el, ando buscando por allá, en el versículo 15. Ahora bien, vamos a volver un poquito a Daniel, por favor, ¿ya? Vayan conmigo a Daniel. Voy a pedir ahí a hermana Marisa si puede leer, por favor. Vamos a Daniel 7. Daniel 7. Sí, pero deje un segundito, hermana. Primero voy a dar una mirada al 13, 14 y después usted va a seguir leyendo el 15, ¿ya? Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él.
hablando de Cristo, del Padre también. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Después me estoy acordando del capítulo 2 de Génesis, de Daniel también. Ahora, hermanita, por favor, el Se verso me 15. tocó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces Perdón, tuve de... hermanita, Ujú, disculpe, sí, un momentito. Dice ya. el verso 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Cuando estamos hablando de eso, ¿de qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de la imagen, ¿ya? Que había visto Nabucodonosor en un sueño. Estoy hablando del capítulo 2 del libro de Daniel. Y allí en esa imagen era una imagen de hombre y habían 4 reinos. O sea, los 4 reinos eran de origen humano, ¿ya? Y un reino, el primero, era una cabeza de oro. Eso significaba que esa era Babilonia, que era Nabucodonosor reinando allí. Después venía un reino segundo con los brazos y los pechos de plata. Ahora, como la plata es inferior en gloria al oro, así también el imperio de los medo-persas, que iba a seguir al de Babilonia, iba a ser inferior también al de Nabucodonosor en Babilonia. Después venían los, los, ¿cuánto se llama? Digamos, el estómago, digamos, las Claro. piernas con, Bronce. que eran de bronce, ¿no es cierto? Y también como el bronce es inferior al oro y inferior a la plata, este imperio que era el griego iba a ser inferior a esos imperios también. Y después vendría el imperio que era mezcla Va. de hierro y barro cocido, que tenía que ver con los romanos. Ahora, dice el texto que está leyendo ahí ah, la hermana Marisa, dice lo siguiente, en el verso, eh, en el verso 17, dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Está hablando de eso, ¿ya? Y dice después, recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Después de cuándo? Después de estos reyes del Babilonio, del Medo-Persa, del imperio Medo-Persa, del imperio griego y del imperio romano, dice, recibirán ya el reino los santos del Altísimo. Pero ese reino era de otras características, vuelvo a decir, como Jesús decía, mi reino no es de este mundo. El imperio estaba reinando y gobernando el imperio romano, pero ya estaba establecido el reino de Cristo en el año 33, ¿ya? Entonces, y podían funcionar paralelamente, claro, porque uno era un reino terrenal, pero el otro era un reino espiritual. ¿Ah? Entonces dice, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. O sea, es un reino, como dijo el Señor, indestructible, ¿ya? Un reino eterno, un reino de orden espiritual, de corte celestial, con un ejército espiritual que son los cristianos. Sigue, hermanita, por favor. El verso 19, ¿no? Entonces, 18, 19, ya ya. dije, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante de la cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos
y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos implican... ¿Aló? ¿Sí? ¿Sigo, hermano? Sí, sí, por favor, hasta Ya. abajo. Ya, estamos en el 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Muchas gracias, hermana. Mire, esta información que hay aquí, que le es dada a Daniel, calza perfectamente con todo lo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Dice que el verso 27 dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahora, voy a pedir por favor, hermano Miguel, ¿puede leer en Daniel capítulo 2, verso 44, por favor? Un gusto, hermano. ¿Quién? Solo el verso 44. Sí, a ver, déjame echar una miradita aquí al libro. Daniel está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Quién de estos reyes? A ver. Aquí viene, ya, aquí está, Daniel. El verso 2, 40 y... Ah, sí, sí, porque termina Ya. con... Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Siga en el verso 45. De la manera Tal que como usted vio que una piedra fue cortada del monte, sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Muy bien, gracias, hermanito. Aquí hay algo interesante que también quiero tocar. El verso 44, ya Daniel ha revelado todo lo que va a pasar con la imagen humana que había visto en el sueño Nabucodonosor. Y le dice, en los días de estos reyes, de los que aparecen en la imagen, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. El reino de Dios es indestructible porque no hay poder humano, ¿ya? Ni poder espiritual que pueda destruirlo, porque no hay nadie que pueda vencer a Dios, ¿ya? Entonces dice, y Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Dice, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿A qué pueblo va a ser dejado? Según estábamos leyendo,
en el libro de Daniel, el reino, en el capítulo 7, el reino iba a ser dejado a los santos, a los ¿ya? santos. A los santos. Entonces, dice el verso, el 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Eso mientras, claro, dice el verso 7:27 que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Entonces, ¿quiénes son los santos del Altísimo? Son hoy día los cristianos, ¿ya? Pero en todo tiempo los santos del Altísimo son el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, volviendo a Daniel 2:44, espero no confundirlo. En los días de estos reyes que estaban en la imagen, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿A qué otro pueblo? No será dejado. Ni a los filisteos, ni a los egipcios, ni a los romanos, ni a los griegos, ni a los de Media, ni a los de Persia, a nadie, ni a los babilonios, a nadie, ¿ya? Sino, dice, va a ser dejado solamente a los santos, como estábamos leyendo en el 7. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Todos estos reinos van a terminar, van a acabar, se van a morir, van a fenecer, pero este reino que el Señor establecerá será eterno, ¿ya? Pero Él dice permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. Es algo que tenemos que considerar. Yo tenía anotado aquí en el versículo, ¿verdad? Ya. En Daniel 7:18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, volviendo ahora, ¿ya? Al texto de Apocalipsis capítulo 7, verso 15. Se está revelando algo, se está dando a conocer algo que los cristianos no sabían y que los judíos presumían que presumían equivocadamente que ese reino sería un reino de orden terrenal y que Cristo era un sedicioso más y que la sedición siempre había sido castigada con la muerte. Por eso, ya, ellos están pidiendo la muerte también para Jesús. Algo para... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo quisiera preguntarle que en Daniel 2, el 44 y 45, yo tengo la versión Reina Valera y ¿Ya? dice casi lo mismo que lo que leyó el hermano, pero no sé si es más interesante. Bueno, hay diferentes versiones y algunos cambian Claro. una palabra, pero tienen el mismo significado. Sí, sí, Hermano, sí, no, pero estaba más, la verdad que hay veces que no, que en otra versión está más claro, en esta está más, y está bueno, mejor sí, para mí. estaba contando que tengo 44 versiones de la Biblia aquí distintas en este computador. Entonces, de repente alguna sale con algunas palabras un poquito distintas, pero el fondo es el mismo, ¿ya? Bueno, el punto entonces, volviendo al capítulo 11, verso 15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, es decir, eternamente. Esto que tenemos en el 15 es el cumplimiento de lo que tenemos en el capítulo 10, verso 7 de Apocalipsis, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Qué es lo que es un misterio? En este caso, es algo que está oculto. Y como es de Dios, solamente Dios lo puede revelar, solamente Dios lo puede dar a conocer. Nadie más puede dar a conocer ese misterio. Entonces Dios lo está dando a conocer. Ahora, ¿para quiénes será un misterio? Para aquellos que habían escuchado de un reino que vendría, que sería establecido, como hablaba Daniel,
pero que no sabían las características de ese reino. No conocían las características. Ahora sí es revelado, es dado a conocer. Y el mismo Señor se encarga de decir, no, 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 mi reino no es de este mundo. ¿Ya? Entonces, eso es cuando ustedes recuerdan cuando dice en Mateo 16, 18, ya, disculpen que no pase luego de este versículo, pero yo creo que es interesante tratar de despedazarlo un poco más. En el texto de Mateo 16, verso 18, dice el Señor a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El reino de los cielos. El Señor identifica al reino, a su reino, como el reino de los cielos. ¿Ya? Y el que tendría la oportunidad de dar el vamos, el inicio a ese reino, el establecimiento del reino con la predicación, sería Pedro. ¿Ya? Lo hizo en Hechos capítulo 2, ¿ya? Y luego lo hace en Hechos capítulo 10, una vez con los judíos y otra vez con los gentiles, ¿ya? En el caso de la casa de Cornelio, ¿ya? Entonces dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra, dice, será desatado en los cielos. Entonces, el Señor anuncia el establecimiento de su reino. Pedro va a ser el que tiene las oportunidades de predicar en dos ocasiones distintas, una vez para los judíos y otra vez para los gentiles. Ahora bien, cuando en el libro de Colosenses, en el capítulo Colosenses, capítulo 1, versos 11 y 12, que hermano Jaime puede leer, por favor. Colosenses 1, 12 y 13. Amén, hermanito. Colosenses 1, verso 12 y 13, dice la palabra del Señor. Hasta el 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muchas gracias, hermano Jaime. Dice el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad, del poder, de la autoridad de las tinieblas, que es Satanás, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estaba Pablo y dónde estaban los colosenses, según este versículo? Verso 13. En las tinieblas. A ver. Voy a leer despacito el verso 12. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, o sea, nos capacitó, nos preparó para participar de la herencia de los santos en luz. La preparación viene por el estudio de la palabra de Dios, ¿ya? Según Efesios 4, 11 y 12. Dice, el cual nos ha librado de qué cosa. De la ¿De qué nos... potestad de las tinieblas. Ok, una. Y ahora dice, y nos trasladó. ¿A dónde? ¿A dónde nos Al trasladó? reino de su amado Hijo. Pablo y ¿cuánto se llama? Pablo y los colosenses en el año 60 después de Cristo ya estaban ¿dónde? ¿Dónde estaban? En el reino. El reino. En el reino de su amado Hijo. ¿Se fija? Entonces, el reino de Dios estaba funcionando paralelamente al de los romanos, al imperio romano, porque eran dos características distintas. Uno era de orden espiritual. Pablo y los colosenses estaban en el reino, somos hijos. Habían sido traídos ¿de dónde? De las tinieblas. Dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de Satanás. Entonces, ya en el año 60 estaban ellos en el reino de Dios. Entonces, nosotros hoy día estamos en el reino de Dios. Y este reino es un reino indestructible, eterno. Es un reino de orden espiritual, es un reino de orden celestial.
¿ya? Su rey es un rey de orden espiritual. La ley es una ley espiritual. Ustedes saben que Dios hace una diferencia con la ley del Antiguo Testamento y la ley del Nuevo Testamento. Mire, disculpe, no quiero irme muy lejos, pero aquí en Segunda de los Corintios, aquí dice, a ver, aquí. Ah, ya. En el capítulo 3 de Segunda de los Corintios, ¿quién no ha leído? ¿Hay alguien? Hermano Timbila, ¿no ha leído usted, por favor? Que de los Corintios, qué capítulo, qué verso, Capítulo, hermano Sánchez. capítulo 3, verso 6. Verso 6 ¿Cuál? al 11. por favor. Sí, sí, ministro. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6, la 6. palabra de Dios nos dice, el cual asimismo nos hizo ministros, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Siga, por favor. ¿Hasta qué verso, mi hermano? Hasta el 11, hermano, por favor. Ok. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Gracias, hermanito. Muchas gracias. En el versículo 6 dice, el cual nos hizo, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, hablando del Antiguo Testamento, sino del Espíritu, hablando del Nuevo Testamento. Entonces, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es una palabra espiritual para el corazón, para el alma, ¿ya? Y luego va a decir en el verso 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, cuando estamos hablando de este reino que aparece aquí en el libro de Apocalipsis, está hablando un reino de esas características. Estaba esto guardado, estaba en secreto. Nadie lo sabía, solamente Dios. Porque las cosas de Dios, las cosas que pertenecen a Dios, son de Dios y nadie más las puede revelar sino Él. Ahora, hay un texto más para terminar con ese versículo ahora, que se me está viniendo a la mente en Isaías capítulo 2. Hermano Octavio, por favor, si está por ahí. ¿Se fue el hermano Octavio? Hermano Octavio, no está el hermano. Ya. Hermano Jaime, por favor. Capítulo 2, verso 1 hasta el 4, por favor. Bien, hermanito, dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 2, versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñoreará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces,
no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Muy bien. Este texto, gracias hermano Jaime, este texto que estamos leyendo aquí está hablando del reinado. Pido disculpas, mi hermano Néstor, que no me abrió el micrófono. Ah, ya hermanito, ya. Bueno, le vamos a subir el precio a usted después para cualquier cosa, ¿ya? Gracias hermanito de todas maneras. Bueno, lo que estaba diciendo, este texto tiene que ver con el reinado universal de Cristo. ¿Ya? Porque es una profecía, ¿ya? Y está diciendo que lo que vio Isaías de Amós, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, acontecerá en lo posterior de los tiempos que serán confirmados el monte de la casa de Jehová. La palabra monte aquí tiene que ver con el reino, ¿ya? El reino de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, de los reinos, que estará sobre todos los reinos, ¿ya? Tendrá autoridad. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Que el reino de Cristo va a estar entre todas las naciones del mundo. Usted sabe que hay cristianos por todos lados, ¿ya? Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. Va a venir gente de muchos pueblos, como ya hablaba, de lenguas, naciones, etcétera, para ser cristianos. A la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda, o sea, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque de Sión, de la presencia de Dios, saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. De allí se comenzó a predicar el evangelio, desde Jerusalén. ¿Ya? Ahí el Señor mandó a los discípulos y dijeron, vayan y espérenme en Jerusalén, porque serán investidos de poder desde lo alto. Y ya comenzó en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 1. Dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado. ¿Ya? Ya no, el cristiano no va a usar una espada como usaban los israelitas cuando estaba el reino de David, el reino de Saúl, de Salomón, de muchos otros reyes que vinieron después, sino que ahora van a usar esos metales para trabajar, pero la palabra de Dios será la espada, el espíritu. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo, me parece que el 6:17 de Efesios? Me parece que el 6:17, a ver, véalo, hermano Jaime, por favor. Dice, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra que se adiestraban todos los pueblos, terrenalmente hablando. Nuestra guerra ahora es contra Satanás y es una guerra de orden espiritual. ¿Qué dice, hermano? Dice Efesios 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok, entonces, ¿con qué luchamos hoy día? Con la espada del Muy bien. Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, para ir terminando, porque me he alargado mucho en este tema aquí, dice, repito nuevamente, 11:15 del libro de Apocalipsis. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Sí. Aquí estaríamos terminando por hoy día. Hermano Jaime.